Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Y nada, hoy tenemos una colaboración intercontinental, ¿vale? Con el canal Andy Tecnología TV. Y bueno, ante todo quiero pues dar las gracias a Andy, que lo tenemos por aquí, que ha querido colaborar con nosotros y hacer este podcast que espero que salga muy bien. Y por otro lado tenemos a nuestro colaborador, comentarista habitual, que es Josemi. Así que nada, empezamos y a ver qué tal va esto. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Espero que podamos discutir muchas cosas y que los que nos vean aprender de todo lo que podamos comentarles a nivel de televisores, por supuesto, que es pues mi fuerte principal, el fuerte principal de mi canal. Nada, como siempre, Dameron, gracias por la invitación y nada, a pasar un buen rato con Andy, que la verdad que es un placer conocerlo y seguro que vamos a pasar un gran momento hoy, eso seguro. Bueno, pues muchas gracias a los dos y nada, vamos a hacer un podcast que creo que va a quedar bastante y quiero plantear el vídeo desde el punto de vista vamos a hablar un poquito de televisores, de distintas tecnologías, de dos mercados que comparten muchos modelos pero a la vez tienen muchas diferencias. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los televisores, cómo se viven un poquito en Latinoamérica y cómo se viven en Europa, ¿no? Sobre todo, yo, Andy, he visto que en tu canal, ¿vale?, haces bastantes comparativas sobre tecnologías IPS, ADS y VA, ¿vale? Exacto. Y bueno, y luego tendríamos por otro lado los paneles OLED, tanto el White OLED como el QD OLED. Y yo quería empezar, vamos a ir planteando, quería plantear que, por ejemplo, voy a poner que tienes un ejemplo muy bueno que pones en tu canal, que hay una manera que la descubrí gracias a viendo tu canal, que es enfocando un móvil de cerca a una pantalla con la cámara y por la forma de los píxeles ya puedes saber qué tipo de tecnología tiene y qué tipo de paneles, ¿no? Así es, efectivamente. Sí. Y nada, pues perdona, continúa. Dime. No, lo recomendado es una cámara profesional, pero con un móvil también puede servir. Sí, correcto. Es que he visto que en tu canal, con un simple móvil a una pantalla en blanco, podías conseguir pues hacer esto, ¿no? Y nada, y yo lo que quería preguntarte, tú que has comparado bastantes tipos de televisores, con las tres tipos de tecnologías, el ADS es más propio de Samsung, ¿verdad? Y crees... normalmente, ¿no? La tecnología con los Quantum Dots, ¿no? Lo hemos vivido más en Samsung, ¿no? El panel ADS. Corrígeme si me equivoco, Andy, no sé. En algunos modelos sí, pero me sorprendió que hace poco en la gama baja, yo tengo un amigo que vende televisores y que él me presta algunos, y a los dos nos sorprendió que uno de gama de entrada de Samsung, más concretamente el CU7000, en el tamaño de 55 pulgadas, llegó con panel IPS. Y aquí quiero aprovechar para hacer una diferenciación muy importante. Y es que aunque en páginas como ratings.com hacen parecer que IPS y ADS son iguales, no lo son. O sea, se comportan de una forma similar, pero la configuración de píxeles es muy distinta. El rendimiento en escenas oscuras, aunque en ambos no es el mejor, en el ADS es un poquito mejor o menos peor, si lo decimos de alguna forma. Vamos a dejarlo así, sí. Sí, entonces sí quiero hacer esa diferenciación porque aún la gente se confunde y piensa que IPS es lo mismo que ADS y viceversa, pero no. Entonces nos sorprendió eso porque en Samsung sí, yo le tomé la captura de los píxeles y era así con alineación horizontal, que es IPS, entonces me llamó mucho la atención. Pero como es un televisor con poca cantidad de brillo, no tenía tanto problema de nubosidad en escenas oscuras, pero si hubiera sido un televisor con más brillo, sin Full Array y sin atenuación local, yo me imagino que el rendimiento en escenas oscuras sería terrible. Aún en LG, que analicé hace un año el QNED 85 mini LED, aquí a Colombia llegó con panel IPS y el rendimiento era terrible a pesar de que era mini LED. Y yo, por ejemplo, que estoy acostumbrado a los OLED, eso lo notaba muchísimo y no lo aguanté. Entonces quería que supieran eso, porque hay muchas personas que todavía no lo saben y siguen pensando que IPS y ADS se comportan igual, pero pues obviamente no.
Ujú. No, yo al final... No, perdona, habla. No, Josemi, también puedes colaborar. O sea, me refiero, entra tú cuando quieras, pero es que a veces nos vamos a pisar un poco, pues no estamos acostumbrados a los tres. Sí, pero no, yo digo que el tempo, coger el tempo. No, yo lo único que quería concretar es que sí que es verdad que es normal que se confunda IPS y ADS porque el ángulo de visión en los negros, pero tú que los has podido comparar lado a lado, el ADS tiene un poquito de mejor contraste, ¿verdad? O sea, en zonas oscuras se comporta un poquito mejor o dirías que es peor. Obviamente también depende de la tecnología de retroiluminación que tenga, ¿no? Pero supongamos que comparamos el mismo modelo, uno con ADS y otro con IPS. Si el que tiene ADS tiene un poquito más de contraste en el sentido de que los colores negros no lucen tan grisáceos como si lucirían en el IPS. Eso sí es cierto, pero los ángulos de visión, aunque en el ADS no son tan malos como en el que tiene VA, tampoco son tan buenos como el IPS. Porque en el IPS sí son muy buenos. Yo, por ejemplo, en el canal hice un video hace unos meses atrás de cómo diferenciar ADS, IPS y VA. Y en una toma que hago con lateral, con ángulo de visión más o menos amplio, yo creo que se puede percibir muy bien la diferencia. El ADS en ángulos de visión es como el punto intermedio entre el VA y el IPS. Ahí también en escenas oscuras es como el punto intermedio. Sí. Bueno, Josemi, continúa con lo que querías comentar. No, simplemente que lo horror que es, a fin de cuentas, el IPS para lo que es el mundo de la tele. Porque sí que es cierto que te da grandes ángulos, pero después el perjuicio es tan mayor, sobre todo en el contraste, que al final la imagen, lo que define mejor la imagen es el contraste, más que el brillo. El brillo está muy bien como complemento, pienso yo, al contraste, pero siempre el contraste te da ese punch, ese plus. Y claro, al tener un negro que no es negro, que es un gris, a fin de cuentas... Bueno, ojo, un negro, un gris que se nota más que nada cuando apagamos la luz, porque sí que es verdad que si lo vemos con mucha en una habitación muy iluminada no nos vamos a dar cuenta, pero si lo vemos a oscuras es horrible. Es verdad, y hay mucha gente que defiende su televisor con panel IPS. Por ejemplo, en YouTube hay un video de un usuario random que subió el comportamiento de un LG de 86 pulgadas de hace más o menos 5 años atrás. Entonces un usuario me escribió que ¿cómo así? Si el IPS con algunas configuraciones podría lograr el rendimiento de un VA. Y bueno, yo no quise realmente, porque yo a veces tiendo a contestar sin pelos en la lengua. Entonces lo que le dije a él, mira, ese televisor es viejo, tiene poquita cantidad de brillo y muy probablemente ese videojuego no está en alto rango dinámico. Por esa razón no se nota tanto efecto de nubosidad. Además, muy probablemente la cámara con la que él grabe ayude a que no se note tanto efecto de nubosidad. Fin, y listo. Coloqué eso para que la gente entienda que el brillo también puede influir en la cantidad de ese efecto de nubosidad o de que los colores negros luzcan grisáceos, especialmente cuando es IPS o aún cuando es ADS. Vale, ya por finalizar este tema un poco de IPS y ADS, para jugar o sea, para un gamer, porque sí que es verdad que en el mundo gaming el IPS se valora mucho por el tema del RGB y demás. Entonces, entre ADS y IPS, ¿con cuál te quedarías para jugar? Pues mira, yo sigo prefiriendo VA porque también depende de las tecnologías extra con el que el televisor cuente. Los gamers dedicados dicen que el efecto de ghosting lo perciben más en un televisor con panel VA. Probablemente yo tengo esa teoría, y es que en los IPS, como la alineación de píxeles es horizontal, probablemente eso puede ayudar a minorar el efecto ghosting. Pero eso también depende del tiempo de respuesta que tenga el televisor. Pero en concreto, yo sí siempre en los televisores LCD LED soy amante del televisor con panel VA, bien sea de gama baja, media o alta, por lo que tiene que ver con el contraste y los colores negros, que no me gustan los colores grisáceos ni percibir efecto. Es que es el día y la noche. Sí que es cierto, un panel IPS tienes muy buen ángulo si lo ves desde, pero claro, para jugar tú no vas a jugar desde el ángulo, en principio juegas del frente, así que sí, eso es lo así que ahí el panel VA gana de calle porque
lo lógico es jugar de frente y claro, el contraste te da una calidad que igualmente, claro, para jugar ya si nos ponemos así, prefiero casi el OLED porque encima mejor contraste y aún no le hace falta el control de las zonas, te va a dar una luminosidad no tan, claro, no tendrá tanto ABL, tendrá más ABL que más restricción de brillo a pantalla completa, pero es igual, el contraste al final te va a dar una historia que no te va a dar el VA. Eso está. Y sabes que hay mucha gente que aún así no les gusta los OLED porque dicen, no, pero es que hay mucho black crush, que las zonas que están oscuras, que no se nota nada. Entonces yo les digo, a ver, realmente lo que sucede es que los LCD LED lo que hacen es exagerar las zonas con sombra, un exceso de claridad. Entonces yo les digo, si querés una experiencia de terror, por ejemplo, en videojuegos como, no sé, se me escapa en este momento. Sí, un survival. Un Resident Evil. Eso, exacto. La mejor experiencia va a ser en un OLED, porque lo que tiene que ir negro, muy oscuro, va a ir así, oscuro. Si no, no te va a dar miedo, porque el LCD LED, aunque sea de gama baja, yo he visto, exagera esas partes, y aunque sea VA y aunque tenga poca cantidad de brillo. Y muchas personas no entienden eso y me atercan y yo al final decido ignorarlo realmente, pero yo siempre seré partidario del televisor OLED, soy amante, y en los LCD LED de los VA. Sí, no estoy de acuerdo contigo, y también hay que tener en cuenta que no es lo mismo un OLED de gama baja que un OLED de gama alta, porque sí que es verdad que no es lo mismo un OLED que se quedan 600 nits o como una G3, que es que mete un chute de brillo increíble, ¿no? Y antes de cambiar de tema, quería tratar un poquito, iré por aquí porque en los 5 tipos de paneles que tenemos actualmente en el mercado, los más conocidos, que es ADS, IPS, VA, White OLED y QD-OLED. ¿Qué opinas de los QD-OLED, tú que has tocado ya los televisores Samsung? Es más, en tu canal hay una comparativa bastante buena del 90C, ¿no? Y el 95C creo que es. No, el 95B, porque el 95C aún no llega acá a Colombia. Sí, bueno, exacto, perdón. Entonces, tú que has podido comparar entre los diferentes, ¿qué opinas del QD-OLED? ¿Crees que ya... ¿En qué te quedarías ahora mismo? ¿Con la tecnología QD-OLED o con White? ¿O seguirías apostando por el White OLED? Pues mira que en términos de la calidad gráfica, de los colores... A ver, yo no soy amante realmente de una alta cantidad de brillo, pero sí destaco mucho que ese filtro de color que le añaden a los QD-OLED hace que los colores y la experiencia de alto rango dinámico sea mejor, porque bueno, el alto rango dinámico lo que hace es realzar los colores y el contraste y el nivel de detalles. Y sí es cierto que en los QD-OLED, por lo menos en los dos que he analizado, que han sido el S95B y el S90C, sí se nota una diferencia. Aún me falta compararlo, por ejemplo, con el A80L, que es el único OLED reciente que ha llegado por parte de Sony, y con el WOLED de LG, el C3 y el G3. Pero lo que percibo, lo que tengo así en mis recuerdos, es eso, que el QD-OLED, en cuanto a quien quiera colores más saturados sin que luzcan exagerados y más brillo, el QD-OLED se nota mucha diferencia entre el WOLED en términos de calidad de imagen. Sí, eso es indiscutible desde mi punto de vista. No, está claro. Vale, antes de entrar en el siguiente tema... Sí, pero ¿con cuál te queda? ¿Con cuál te queda? Ah, vale, sí, es que... Mójate, Andy, mójate. Si tuvieras que elegir uno. ¿Cuál me quedo? Bueno, sí, yo me quedaría con el QD-OLED. Además me gusta del QD-OLED, por lo menos en Samsung, porque no sé, por ejemplo, el Sony A95L, porque no ha llegado. Es que la pantalla de los Samsung en esos QD-OLED, aunque en una habitación iluminada los colores negros no luzcan profundos, no se refleja tanto de lo que tengas en la habitación, como sucede por ejemplo con el C3 o con el A80L. Eso me gusta de los QD-OLED, aunque actualmente como televisor personal tengo el C2, pero es porque ya casi no lo uso, entonces no tengo que estarlo moviendo. Pero si me dieras a escoger, si me quedo con algún QD-OLED, por términos de calidad gráfica y por lo que te explico, de que no refleja tanto cuando hay iluminación de lo que tengo en la habitación.
Pero sí, me quedaría con el QD OLED. Con alguno de los dos, 90C o 95B, porque realmente la diferencia hasta ahora, aunque no los he comparado aún, es la cantidad de brillo. Por colores son prácticamente iguales. Muy parecidos los dos. Y eso. Sí, exactamente. A mí el defecto que le encuentro al QD OLED actualmente, no sé si te has encontrado con este problema, es lo puñetero que son esos paneles a la hora de limpiarlo, porque son, de hecho en mi canal hicimos un vídeo específico de esto, que tiene un material poroso que si le cae algún líquido genera unas manchas azuladas. No sé si te has encontrado con este problema, pero los QD OLED limpiar la pantalla son muy puñeteros. Como se te manche la pantalla por lo que sea, porque tenga un poco de grasa, una mota de las moscas en verano que a veces dejan como motitas y tal, y lo limpies con un paño húmedo, como no sea con un alcohol especial con un alto porcentaje, pues 70%. Del 70 para arriba, te pueden quedar manchas permanentes azules, porque el QD OLED, no sé por qué, es un material un poco poroso y a veces se queda azulado, y eso es una cosa que tienen que mejorar todavía en el QD OLED. Eso es una cosa. Mira que la verdad se nos lo han analizado. Pues creo que hay un manual exclusivo de Samsung justamente para la limpieza, porque había generado cierta controversia el hecho de que, claro... se ha hablado poco de esto, pero es un problema gordo que tienen los QD OLED, que como se te manche la pantalla, puedes tener un problema serio, digamos que una mancha permanentemente azul. Azul, sí. Azul, sí. O sea que hay que tener cuidado. Vale, Andy, voy a pasar ahora a un tema que me interesa bastante, ¿vale? Que es, digamos, la base un poquito del vídeo. Aquí Josemi también le dejaré que se extienda, porque sobre todo hablaremos de marcas y tal, sobre la diferencia de mercado, ¿vale? Que hay entre Europa y Latinoamérica, ¿no? Antes has comentado que el A95K o A95L, ¿no? Allí no llegan. Yo sí que he tenido la suerte de tenerlos, o sea, de verlos y de verlos en las tiendas y de familiares que lo tienen, y aquí sí que llega a España sin problema, pero también nos encontramos no solo que hay muchos televisores de Sony de gama alta que no llegan, sino que encima los que llegan tienen unos precios desorbitados, porque nos podemos encontrar, porque en el canal de aquí, o sea, en mi canal, a José y a mí a veces nos preguntan, y sí que cuando nos habla alguien de Latinoamérica y tal, nos dice que es que no optan por un Sony porque la diferencia a veces es brutal en cuanto a precio, lo que sobrecarga el precio de algunos televisores. Entonces, bueno, ¿qué es lo que opinas tú respecto a marcas? Porque, por ejemplo, Sony luego, Josemi luego te preguntará de esto, sobre marcas como Panasonic o marcas que allí pues que no tienen mercado, y ¿qué opina la gente de allí? ¿Qué preferencias hay de mercado en Latinoamérica? ¿O qué es lo que la gente quiere pero no le dan? ¿O es que la gente tampoco lo pide? Porque a lo mejor es que no llega porque la gente tampoco lo compra. No sé, quiero que nos hables un poquito de esto, y luego Josemi que te lance también un par de preguntas. Listo, pues mira, lo que yo he notado es que, bueno, aquí sigue reinando Samsung, a pesar de los problemas que se reportaron en 2020 y 2021 con la serie TU y AU. ¿Qué pasa, por lo menos aquí en Colombia, con Sony? Según me comentaba un representante de esa marca, el problema es con el procesador y la señal TDT aquí en Colombia. El problema era ese. Por ejemplo, los de este año los tuvieron que traer sin la capacidad de reconocer la señal TDT, solamente conectando la antena de aire. Entonces, bueno, para mí y para la gran mayoría de usuarios que se pueden dar el lujo de comprar un televisor Sony aquí en Colombia, yo creo que eso no es un problema, porque pues ¿quién compra un televisor tan caro para ver señal TDT? Yo diría que casi nadie. Pero sí es cierto que los precios de Sony son demasiado altos. Por ejemplo, el A80L, que aunque se supone que sería la competencia del C3, realmente desde lo que puedo analizar es la competencia del B3, porque tiene solo 2 puertos HDMI 2.1, tiene menos brillo. Entonces, y está al mismo precio del C3, por ejemplo. Y el de gama baja, que es el X77L, llegó a precio casi que un gama media. Y no es que sea un mal televisor, simplemente que es costoso. Eso por parte de Sony. Pero sí es cierto que, por ejemplo, aquí en Colombia le pregunté a 3 técnicos y me dicen que de Sony, pues en el tiempo que llevan trabajando nunca han recibido reportes. Aunque aquí se venda hace poco los modelos nuevos, sí se seguían comercializando los modelos viejos y que nunca había problemas.
Y por parte de Panasonic, apenas hace poco, de hecho lo traje, me llegó ayer aquí a mi casa, el MX500, no recuerdo la referencia, que es un modelo de este año. Y Panasonic no traía televisores desde el 2020 acá a Colombia. Entonces me falta revisarlo a ver qué tal es. Pero sí es cierto que mucha gente todavía confía en Panasonic y Sony por ser marcas japonesas, pero normalmente es gente de la vieja escuela, por así decirlo, que toda la vida tuvo un televisor Sony, aunque no fuera smart, que le duró mucho tiempo. Y lo otro tiene que ver con TCL, que hace 3 años llegó a Colombia y realmente ha tomado bastante fuerza, pero por lo menos en este año solamente se consigue el C645 y el C845 mini LED, que todavía no lo puedo traer al canal. Creo que allá en España los nombres son similares, cambia de pronto el último número, pero las especificaciones creo que son muy similares. Sí, cambia como que el último número. Pero TCL sí es cierto que es mucho más económico, es más asequible a nivel económico para la gran mayoría de usuarios y por eso los piden tanto. Me piden a mí que traiga el C745, pero aquí a Colombia aún no llega. O el C835, pero solamente llegó de 65 pulgadas. Estoy esperando que llegue el de 55 para traerlo al canal porque sí me interesa. Porque por ejemplo el C825 del 2021 me pareció un muy buen televisor. Le faltaba optimizar la atenuación local. Entonces tengo curiosidad como saber en este C645 2 años después si sí lo han optimizado, porque aunque mucha gente a mí me tilde de fanboy de Samsung, yo sí destaco de los Samsung Mini LED que la atenuación local es muy buena, aunque sea panel ADS es muy buena, no es perfecta. Y aquí entra otro tema que no sé si me puedo extender un poco más. Sí, extiéndete, claro. Mira, sí, yo por ejemplo, estoy disfrutando como enano. Listo, por ejemplo, no sé si han visto el canal HD TV Test, que es en inglés, es de un asiático, no sé la nacionalidad. Vicenteo. Bueno, en principio él vive en Londres. Sí, eso. Él vive en Londres, pero bueno, el acento no es muy inglés precisamente. Bueno, sí, Andy, es un referente para todos los que seguimos este apasionante mundo de los televisores. Vicenteo es las pruebas, siempre es el número 1 haciendo las primeras pruebas y tal. Así que sí, continúa, lo conocemos. Entonces, listo. Entonces, él subió hace unos meses atrás un video comparando un mini LED de TCL, creo que era el C835, el del año pasado, contra un mini LED de Sony, creo que era el A90K, si mal no estoy. Entonces yo tenía como unas diferencias en mi pensamiento, porque para él un mini LED era perfecto si mostraba un nivel de detalles increíblemente alto, aunque mostrara muchísimo efecto blooming. Y para mí tengo como pensamiento contrario. Para mí un mini LED es que la cantidad de efecto blooming sea la más mínima. No voy a decir que el nivel de detalles pues sea 0, que se note algo, pero que el nivel de blooming sea mínimo. Entonces él comparó ese TCL con el Sony y el nivel de blooming, de efecto blooming del Sony para mí era horrible. O sea, yo no lo soportaría. Es que el año pasado el blooming de Sony era para mí fue una cagada directa de Sony. No aún así él lo defendía. Él lo defendía. Por eso, porque el nivel de detalle sí es verdad, era mejor. Por ejemplo, en una toma que él hacía escenas en el fondo, sí se veía un poco mejor el nivel de detalles, pero el blooming en el TCL era muy poco. De hecho, en la mayoría de escenas que él mostró, casi nulo. Entonces, por eso también tengo pues esa diferencia, como ese encontrón de pensamientos con él. Obviamente sin criticarlo ni hacerle comentarios negativos. Aparte, perdona que te interrumpa, es que está bien que tú des tu punto de vista, porque también todos nos acostumbramos a jugar, a trabajar con unos modelos o a ver unos modelos, y sí que es cierto que, claro, si en tu mercado es distinto y la gente lo ve todo de una manera distinta, y los modelos que vosotros allí en Latinoamérica, digamos, más se ven o más se venden, son muy distintos a lo mejor a los que se venden en Europa. Sí que es cierto que yo he notado que en Latinoamérica hay mucha pasión por Sony, porque siempre que cuando yo he hecho un vídeo así de un Sony, aunque sea de gama media, tiene muchas visitas, o a la gente le interesa mucho saber cómo es un televisor Sony.
En su día hice un vídeo de comparativa entre la C2 y la A80K, que digamos que sería la diferencia, ¿no? Y como bien dices, sí que uno tiene 2 HDMI 2.1, el otro tiene 4, son 2 televisores OLED que comparten el mismo panel, pero sí que el Sony da menos brillo que el LG, uno tiene más restricciones de brillo, otro menos, pero a la hora de la verdad, Sony, una cosa buena que tiene es que tiene un procesador excelente en cuanto a movimiento y escalado de imagen, porque los televisores japoneses en eso hay que reconocer que lo hacen muy bien. Entonces, sí, dependiendo del contenido que tú quieras ver, LG puede ser más todoterreno, pero si eres un cinéfilo acérrimo y tal, pues yo creo que a lo mejor sí que te puede tirar más un televisor japonés, porque respeta mucho más pues las normas de color y el movimiento lo va a hacer más detallado y tal. Y José, si quieres aportar tú a esto, que estoy hablando yo mucho, ¿algo? Bueno, no, muy bien, muy constructiva la charla. A ver, igualmente yo pongo un poco entre comillas que Sony sea tan respetuosa digamos, con cómo tendría que ser la colorimetría, porque para mí la Sony siempre van un poco pasadas de azul, al menos por lo que voy viendo en general. Por ejemplo, en eso yo creo que es más purista Panasonic, te saca siempre casi un monitor de referencia, cosa que Sony yo no lo veo tanto. Eso sí, el procesador que tiene es una pasada, y incluso el filtro de graduación es una referencia como lo hace Sony. Puedes ponerle, a la hora de rescalado, Sony es una barbaridad, porque como rescala esas televisiones, si le pones, porque claro, no toda la imagen a veces es 4K, hay gente que tiene DVDs, y la verdad que el rescalado que te va a hacer Sony es muy bueno. Y las otras marcas van mejorando, sí que es cierto que cada vez vamos igualando el nivel, y cada vez a Sony le cuesta más ser la mejor de cada año, pero bueno, yo creo que este año la 95L será, si no la mejor, estará ahí. Porque Andy, ahí no habéis tenido oportunidad, ¿no?, de catar la 95K. No, aquí tampoco llegó la 95K del año pasado. Es que ese es el problema, que lo mejor de Sony es que no llega allí. Es que es lo malo, porque claro, para mí la 95K probablemente fue el mejor televisor, porque es un QD-OLED con disipador de calor que da 1500 nits, ¿no? José miraba por ahí cerca. O sea, no, 1000 nits. No, me he colado. O había una manera de trucarlo. ¿Es posible? ¿Había una manera si puedes trucar, creo que la Samsung sí que podías trucar algo. Bueno, pues me he colado. Pero la Sony no, vale, la Sony sí que no, eso es. Me he confundido. Intocable. No, me he confundido, perdón. Lo que quería decir en porcentaje de ventana. En porcentaje de ventana sí que tenía un porcentaje muy alto lumínico por encima de la competencia. Que claro, eso con un panel QD-OLED de Sony, con su procesador y demás, con el panel QD de Samsung, perdón, pero con un procesador Sony y demás, pues se veía muy luminoso. Yo he podido ver la 95K en persona y es una barbaridad, aunque sean 1000 nits, pero la percepción que tienes es muy alta y un color muy, muy, muy profundo. Y claro, es una pena que eso no llegue allí y no lo hayáis podido catar. Y nada, José, ¿si quieres lanzar alguna otra pregunta antes de pasar al siguiente tema? Bueno, a ver, sí que es cierto que ¿cómo tomáis el hecho de, por ejemplo, ahora hay un dato que has dado que yo creo que es un poco la clave, que hemos comentado que hace 3 años que no llegaba televisiones Panasonic allá a Colombia? Exacto. O sea, que estamos hablando, y eso en Colombia, porque yo creo que al menos lo que se recibe a nivel general es que Pana tiene muy abandonado no solo Latinoamérica, sino incluso Norteamérica, porque en Norteamérica tampoco llegan televisiones Panasonic. Tienes que, creo que, encargarlos directamente o hacer una importación de Japón o tal vez de Alemania para que os llegue algo, o para que llegue porque distribuidor como tal creo que no hay, o al menos o no había. Bueno, acá en Colombia no sé la razón. A ver, en el 2018 ellos sacaron unos televisores con un sistema operativo terrible, que no sé si allá alcanzaron a llegar, que se llamaba My Home Screen. Bueno, sigue estando. Eso sigue estando. Es que Panasonic puede tener la mejor tele del mundo y el peor sistema operativo del mundo a la vez. O sea, es que es así. Sí. Tiene la tope de gama de Panasonic, que es la serie 2000 con barra Technics, tanto la MZ como la ML, todas las 2000, que es la tope de gama de Panasonic, tienen el peor
digamos que es el menos moderno, menos compatible con diferentes apps, pero que a nivel de ajustes es el más profesional. Es que siempre se ha dicho que Panasonic es más un monitor profesional, o sea, esa gama en concreto es un monitor profesional adaptado a un televisor, más que un televisor con buen... No sé si sabes por dónde voy, ¿no? Entonces le dan un poco de lado lo que es el sistema operativo. Normalmente la gente, la que se compra un Panasonic, o sea, una Panasonic con esas características, tira más de formato físico, de reproductores externos, más cinéfilo, algo más sibarita. Entonces, claro, sí, pero te doy la razón en que el sistema operativo de Sony, el My Home Screen, es lo que es. Panasonic. Panasonic, perdón. Es lo que es, sí. Y, bueno, ahora ya se está rumoreando que quieren utilizar el de Firefox para futuro, porque, claro, yo me imagino que al final tienes un sistema operativo que puede ser para el tema profesional, pues sí que tiene muchas posibilidades, te da unas posibilidades tremendas, pero claro, para el usuario medio se pierde entre tanta posibilidad y encima estéticamente es un desastre ese sistema operativo. Bueno, pero aquí después sacaron uno en 2020 que llegó con Android, y el de este año, que es el MX700, también llegó con Android, o sea, ni siquiera con Google TV, que bueno, uno esperaría que fuera un poquito más renovado, pero por lo menos sigue con Android. Que sepáis que porque esto me lo comentaron hace tiempo y me lo comentó un representante de Panasonic, que los televisores de Panasonic de gama baja, por así decirlo, los que llevan Android, es porque realmente ni siquiera los fabrican ellos, los tienen encargados a terceros. No sé si es cierto o no, pero me lo puedo llegar a creer, ¿sabes? O sea que sí que el tema del Android en algún Panasonic se ha visto que era porque pues digamos que se lo destinan a las gamas un poquito más básicas. Y puede ser. No puede ser. A mí es por la información que yo tenía, era esa. Y bueno, ahora vamos a hacerte la otra pregunta que te quería hacer. Para jugar, porque yo sé que tú le das mucha importancia y haces muchos settings de PlayStation y Xbox y tal en algunos televisores, ¿con qué te quedas? ¿Con Samsung o con LG? Para jugar. Sí, puramente para jugar. Es que es una pregunta de elegir entre marcas. Bueno, cada una tiene sus cosas buenas, porque... Bueno, es que yo creo que las dos son muy buenas para... Es que claro, yo creo que son las dos mejores marcas, que encima destinan mejores chips, destinan las mejores salidas, sí, las pero os voy a comentar una cosa. Yo con PlayStation 5, como poseedor de una PlayStation 5, y por el tema del... No sé si sabes el problemático VRR de PlayStation 5, ha dado más por saco con Samsung que con LG, por ejemplo. Hay gente que se queja que tiene una Samsung con tecnología HDMI 2.1 y VRR, que han tenido problemas por el tema de activar, desactivar el FreeSync. Tú que has podido hacer más pruebas con distintos televisores, tanto Samsung como LG, en líneas generales, dirías que son muy similares. ¿Tienes alguna preferencia? ¿Recomendarías uno sobre otro? O si quieres hablamos de un modelo concreto sobre otro. Es que a veces las personas no se dan cuenta, no sé si de pronto se refieran al efecto de rasgamiento de pantalla, o no sé si sí me han comentado que a algunos se les comienza a apagar la pantalla. Correcto. Y a prender con algunos televisores. Yo hasta ahora no he experimentado ningún problema de ese tipo, ni con la Play 5 ni con la Series X. Entonces, en algunas ocasiones pueda que se deba a que no activan el modo juego, aunque suene algo obvio y tonto, no lo hacen. Como pueda que sea que no activan las tecnologías desde la consola, como también es posible que no conecten la consola al puerto HDMI que debería soportar todas las tecnologías. Hasta ahora, como te digo, no he experimentado ese tipo de problemas en ninguno de los televisores, ni Samsung ni LG, que he analizado hasta ahora. Pero sí es cierto que yo no juego muchísimas horas al día porque no me queda tiempo. Entonces, no sé si con un uso prolongado, eso sí me faltaría revisarlo. Tal vez sea con eso que se presenten problemas. No sé si de pronto por sobrecalentamiento de la consola. Eso podría ser una teoría, pero realmente, si soy sincero, por ese aspecto de que no puedo jugar muchas horas al día, no sé si se deba tal vez a eso, o no sé qué han escuchado ustedes al respecto.
Yo por reportes, que tampoco puedo decir que tengamos mucha gente actualmente en el canal, ¿no? Por la gente que ve algunos vídeos que hemos subido y tal, y un vídeo en concreto que hablé sobre el tema de la configuración de VRR PlayStation 5, sí que hubo más reportes de Samsung, de problemas de compatibilidad de Samsung, porque hubo una tirada de Samsung, no sé si luego lo solucionaron con una actualización de software, que no te dejaba activar de manera manual el FreeSync o algo pasaba, y entonces la PlayStation tenías que activar previamente en el televisor el FreeSync antes de activarlo. No sé qué pasó exactamente ahí, que había un modelo de Samsung que daba bastantes problemas en, digamos, en compatibilidad. Eso sí que me llegó. Y luego alguna gente que me ha dicho que ha tenido algún pantallazo o alguna cosa extraña. Sí que es cierto que como recomendación diría que cambiéis el cable de origen que viene con PlayStation 5, porque aunque es un 2.1, es un 2.1 un poquito regulero. Pues y ha habido escapado. Exacto, escapado, porque es de, bueno, ya sabéis que la conexión de PlayStation 5 está recortada, el MAC 40 32 si no me equivoco. Sí, bueno, algo así. Y el cable que te viene es un poquito más recortado, entonces puede dar problemas. Si podéis ponerle un cable mejor, solucionaréis muchos de los problemas que os dé PlayStation 5 con el tema del 2.1 y el VRR. Y eso es. José, ¿me quieres hacer tú alguna aportación de esto? No, porque yo no tengo ninguna de las dos consolas, ahí no puedo, yo soy de PC. Pues vale. Habría que revisar qué modelo Samsung era, porque, a ver, en los actuales, desde hace 2 o 3 años, las frecuencias de actualización variables no se pueden activar en el televisor, sino desde la consola. Por ejemplo, pero perdona que te interrumpa, pero exacto, ese era el problema de cuando PlayStation, no sé allí, pero aquí cuando lanzó la primera actualización de VRR, no te dejaba activarla si previamente no la tenías activada en el televisor. ¿Qué es lo que pasaba? Como Samsung no te dejaba activarla de manera manual, no te dejaba. Había una historia ahí. No sé qué modelo era, pero me reportaron bastante algunas personas este tema con unos modelos de Samsung que, como si la PlayStation no detectaba que el televisor previamente tenía activado el VRR, no te dejaba activarlo en la consola. Y entonces, como el televisor no te dejaba, pues no lo podías activar. En LG sí que en LG sí que puedes tú activarlo de manera manual, aunque no lo actives en la videoconsola, pero en Samsung no te dejaba. No sé si ahora esto se ha solucionado con alguna actualización o no sé cómo está el tema. Yo me imagino. Lo que pasa es que yo la Play 5 la compré tarde. O sea, no la compré desde el principio, entonces probablemente esos reportes pues vengan desde hace... No, cuando salió la tecnología VRR, la primera actualización, hablo yo. Y no sé bueno. Claro, yo sé que ahí hubo problemas. No he vuelto a escuchar mucho más. No sé si lo solucionaron con alguna actualización o del televisor. Porque ya en todos los que he analizado con la Play 5, tú activas la VRR desde la consola. Y cuando te metes a la game bar de cada televisor, aparece abajo VRR activada. Entonces, pues hasta ahora, como te digo, no he tenido problemas, y probablemente entonces ya Sony haya solucionado ese aspecto en la Play 5 con actualizaciones. Que eso cada mes llega una actualización de no sé qué cosa, pero llega una actualización a la consola. Yo imagino que al final también es una retroalimentación de todos, porque primero se actualiza la Play, después se actualiza la tele, después a veces la actualización de la tele da problemas con la Play, se vuelve a actualizar la Play, puede ser, vuelve a dar problemas en la tele, y hasta que al final también todas las configuraciones se unifican y va todo como la seda, pues cuesta tiempo, y eso sí que es verdad. Sí que es cierto. Sí, y más, por ejemplo, marcas como Samsung, que a veces tiemblas un poco con las actualizaciones que tienen, porque te arreglan una cosa y te estropean 3. Pero bueno, ya sabemos cómo es Samsung en eso. No, y Sony con el tema del gaming, que teniendo en cuenta que tiene la consola más vendida del mercado, llegó muy tarde con el VRR, cuando Xbox ya lo tenía más que por la manga. Luego optimizado. Sí, el VRR no funciona en todos los juegos. Bueno, y siempre va un poquito. El 2.1 también le costó mucho. O sea, el VRR en los televisores también, la actualización llegó muy tarde. Y algo que quería añadir como para ir terminando de los televisores Sony y de la PlayStation 5 es que, a ver, yo personalmente no le doy mucha importancia al Dolby Vision. Yo considero que es más nombre que realmente lo que provee.
Estoy de acuerdo Porque contigo. considero que el ojo humano no es capaz de percibir metadatos dinámicos o nivel de detalles. Yo que he comparado tantos, realmente casi no se percibe. Y mucha gente sí le da importancia a que el televisor, si no tiene Dolby Vision, no sirve. Me dicen así. Bueno, entonces es extraño porque, a ver, la Play 5 hasta ahora no es compatible con Dolby Vision. Los televisores Sony sí. Pero en los televisores Sony, si juegas con el Dolby Vision para gaming activado, no puedes activar el modo juego y el input lag se incrementa y... Perdona que te interrumpa, Andy. Me parece que justo, no sé si lo vimos, ¿dónde lo vimos esto, Josemi? En la última, me parece que esto lo iban a cambiar, ¿no? En los últimos modelos de Sony, que por fin iban a poder funcionar el Dolby Vision a 120 Hz, porque es cierto que el problema de las televisores Sony... Sí, pero esto viene a raíz del chip Pentonic. Ah, vale. Y aún está pendiente de que ese chip tenga una actualización. O sea, primero, a ver, la A95L aún no ha salido. Exacto, pero esta iba a ser la gran diferencia, ¿no? Porque hasta ahora la gran... Bueno, vamos a probar a ver qué tal va. Primero que salga la 95L. Y yo estoy seguro que de salida eso no va a estar. Estoy casi seguro por las experiencias que tenemos con Sony. El tema es cierto, que Dolby Vision a 120 Hz solo es en LG, que yo sepa, ¿no? Dolby Vision a 120 Hz. Sí, eso es. Y con la Series X. Y con la Serie X, correcto. Y 120, y para jugar a Dolby Vision en modo juego, en Sony tiene que ser a 60 Hz. No puedes ir a 120, me parece. Creo que van por ahí los tiros. Sí. Entonces... Sí, ¿no? porque el input lag incrementa. Sí, correcto. Entonces yo sé que ahora Sony anunció que los nuevos televisores sí que iban a tener esa opción. No sé yo cómo está el tema. Josemi lo domina más esto. Primero, claro, esto va unido al chip Pentonic que trae la nueva gama de Sony. Claro, lo que comentaba antes, es que yo estoy casi convencido de que aunque el chip esté insertado en la tele, hasta que no haga las suficientes pruebas, eso no se va a activar. Y ya lo tenemos con las diferentes pruebas que han hecho con tanto con la Play 5 como con los televisores. Que aunque el hardware esté insertado, hasta que el software lo desarrollan, pasa tiempo. Entonces, a ver, creo que si no me equivoco es el Pentonic 1000, el que pone en la 95L, que no es el más potente. No, perdón, era el 800, el que solo tenía dos, es que encima es eso. Han puesto el Pentonic con solo dos HMI 2.1. Yo creo que es mucho más potente, más que desarrollen Dolby Vision, que bueno, que está bien, porque es pedigrí para la tele simplemente. Porque lo que comentabas tú, se ha ido mejorando tanto el HDR10 que al final apenas notas diferencia entre uno y otro. Bueno, es que yo con Josemi he hablado esto muchas veces en otros vídeos, el tema de un bitrate importante, ¿no? Entonces es mejor tener, porque un Dolby Vision que podamos ver en Disney Plus o en Netflix, a un HDR10 de un Blu-ray en formato físico con un bitrate altísimo, ¿no? Entonces, claro, el detalle que vas a tener ahí, la información que vas a tener, por mucho Dolby Vision que te ponga o el chivato te salte en televisor, pues bueno, pues sí, te pone Dolby Vision, pero eso no significa que se vaya a ver mejor. Yo lo veo así. Yo creo que el Dolby Vision sí que a la gente le gusta decir, estoy viendo Disney Plus con Dolby Vision, estoy viendo Netflix con Dolby Vision. Bueno, pero yo es que a lo mejor me pongo un MKV de una película que ocupa 80 GB, está en HDR10 y se va a ver mejor. O sea que eso no hay que darle tampoco tanta importancia. Y nada, y por ir acabando, si queréis, o si queréis añadir algún tema, abrir algún melón más, yo quería preguntarte, Andy, que has hecho comparativas, porque yo creo que me interesan mucho, sobre, por ejemplo, la TCL, ¿vale? Contra la Xiaomi, ¿vale? Tienes un vídeo de TCL contra Xiaomi. Una es TCL con panel VA y otra Xiaomi, la P1 con panel ADS. Y entonces, allí el tema de las marcas chinas, que bueno, está viendo como una erupción de marcas chinas con televisores muy buenos como TCL o Hisense. Quiero que nos des tu opinión, ¿vale? En cuanto a así de marcas chinas, tus preferencias y cuál crees que es la que mejor está haciendo las cosas ahora mismo. Si comparamos, por ejemplo, el Hisense, Xiaomi o TCL, y cuál
digamos que es la tecnología que más te convence, ¿no? Porque el TCL creo que es no sé si lo tengo aquí apuntado, el 645 puede ser, contra el G645 contra el Xiaomi P1, que los dos pueden ir a 120 Hz, pero en 2K, por así decirlo, ¿no? Exacto. Y uno trabaja con panel VA y otro con ADS. ¿Qué opinión te tienen estos televisores chinos a un precio muy moderado, pero que empiezan a ofrecer características de televisores de gama alta? Bueno, lo primero es que, por lo menos aquí en Colombia, el Xiaomi tiene panel ADS y es un modelo ya del 2021. Xiaomi no ha vuelto a traer hasta ahora modelos. Me piden mucho que traiga los modelos recientes, pero aquí no han llegado e importarlos es muy costoso. Pero sé que, por ejemplo, en España me han dicho que tiene panel VA. No sé qué tan cierto sea, no lo puedo corroborar. Yo las Xiaomi que he visto, todas tienen... bueno, yo pensaba que era IPS, tú me dices ADS, pero yo por el contraste que daban... Es que también hay muchas Xiaomi que aquí tampoco llegan, porque yo sé que por ahí he leído que existe una Xiaomi OLED o por ahí, pero aquí nunca llegó a Europa, que yo sepa, ¿verdad, Josemi? No hay nada, ¿no? No, a ver, al final... No, a Europa tal vez llega a Alemania, pero aquí a España no. Aquí es que lo que llega de Xiaomi son gamas que, bueno, que de construcción pueden estar mejor o peor, pero los televisores que llegan de Xiaomi están llegando, a comparación, sí que están llegando TCLs muy buenas, están llegando Hisense muy buenas, pero Xiaomi está llegando gama media, ¿no? Yo no veo nada tope aquí de Xiaomi ahora significativo, al menos en España. Pero bueno, sé que se habla muy bien de esta marca A ver, la gama alta, digamos, que llega de China es TCL y Hisense. Porque yo creo que también son las marcas más consolidadas del mercado. Yo creo que TCL ya es un monstruo como empresa. Ya el I+D que tiene TCL y Hisense también. Incluso se está hablando de un nuevo... El otro día hablaba Vicenteo justamente de creo que los nuevos paneles, no sé si eran UX o algo así, de LCD, que tenía un contraste impresionante. Entonces yo creo que también ahora China ha apostado, aunque tienen la recámara también a hacer OLED. Yo creo que China como fabricante que son de LCD, porque a fin de cuentas ahora el LCD que se vende todo de China, la que está gastando dinero en mejorar el LCD es China, y sus marcas, yo creo, más vanguardistas es TCL y Hisense, eso está claro. Es verdad. Entonces, a ver, entre esas dos marcas, bueno, entre esos dos modelos en concreto y los Hisense que llegan acá, lo que yo puedo notar es que siempre hacen algo bueno, pero terminan como quitándole algo o haciendo algo no tan bueno. Por ejemplo, en el TCL C645, como la gente es tan amante del brillo normalmente, le aumentaron el brillo, pero eso estropeó el rendimiento en escenas oscuras, porque aunque tenga panel VA, la tecnología de retroiluminación es simplemente una LED directa y pues el rendimiento en escenas oscuras no es tan bueno como uno esperaría de un panel VA. Además, el procesador, no sé por qué el sistema operativo de ese TCL y de los de gamas más bajas, a veces lo siento que se pega mucho, se ralentiza un poco. No es algo así alarmante, pero sí se siente ese aspecto bastante. Por otro lado, en el Xiaomi, el procesador va como a mayor frecuencia y se nota más fluido, pero tiene panel ADS y el rendimiento en escenas oscuras pues no es el mejor. Y aunque el Xiaomi tenga los 120 Hz hasta 2K, el problema es que el Xiaomi no tiene frecuencia de actualización variable y en la mayoría de videojuegos y el TCL sí, ¿verdad? Y el TCL sí que la tiene, ¿no? Sí. Es que lo que le falta a uno lo tiene el otro, es que toca de las narices. Eso es primordial, o sea, sí. si tú tienes, si te quieres adaptar a las nuevas consolas, que a fin de cuentas es la que te va a dar experimentar la mayor sensación y mejores gráficos y historias de los juegos, necesitas el VA eso es primordial. Sí, y en el Xiaomi se nota el rasgamiento de pantalla, o sea, juegas en 120 Hz en 2K y en la mayoría de juegos se nota esa línea horizontal que
es claro. muy molesta. Si tú no tienes el G-Sync o el FreeSync que tenemos en PC, Exacto. O en este caso pues el VA que hay en las consolas, claro, el tener esa comunicación directa entre el chip que te lo provoca el HMI 2.1, claro, eso es una maravilla. La sensación de videojuego cambia completamente, eso está claro. Sí, Vale. claro. Y en el caso de los Hisense, lo único que yo le veo malo, bueno, primero el sistema operativo Vida tiene sus cosas buenas y malas. Está muy bien optimizado. A mí me parece que va muy bien, muy rápido. Me gusta la ubicación de los menús. Es algo obviamente muy personal. Lo malo, las aplicaciones todavía están muy pobre de aplicaciones, el Vida OS. Y en el caso, por ejemplo, de los Hisense, que apenas aquí a Colombia han llegado hasta el U7H y el U8H, es lo que comentaba hace poco de la atenuación local, que algunos le dan importancia a que se vea muy buen nivel de detalles sin importar el efecto blooming. Pero yo que le doy importancia a que no se note tanto blooming, el hecho de que tengan paneles ADS, pues realmente en algunas ocasiones me hace no recomendarlos. Pero sé que en otros países el U7H y el U8H llegaron con panel VA y pues en teoría deberían rendir mejor en escenas oscuras. Sí, sí. Es más, hay una comparativa que justamente, ya que has hablado del U7H, hay una comparativa que me llamó la atención, que también la tienes en tu canal, que es entre el X90L de Sony y el U7H, ajá, correcto. Mira, como veréis, que iré poniendo fragmentos del vídeo mientras hablamos y tal. Y nada, y es una comparativa que me parece bastante curiosa porque, claro, estamos hablando, habrá una diferencia de precio considerable, ¿no?, entre un modelo y otro. Teniendo en cuenta que casi el doble. Casi el doble. ¿Y tú crees que ese precio, o sea, lo notas? O sea, digamos, ¿merece la pena pagar ese sobrecoste? Es que es difícil. Bueno, lo noto. Es que si el U7H aquí hubiera llegado con panel VA, te diría que no vale la pena pagar por el Sony. Claro. Pero el U7H es para perdona, ¿te consta que ha llegado en VA en otros países? El U7H. No me consta, pero eso es lo que me dicen. En ratings.com es VA, entonces por lo menos en Norteamérica sé que es VA. Suscriptores de México me han dicho, allá es VA, entonces pues Norteamérica es casi se incluye ahí México, aunque sea Centroamérica, entonces supondría eso. En España realmente no lo sé, pero por ejemplo en Chile, que llegó con Google TV, me dicen que es VA. O sea, yo confío en los suscriptores, ya les enseñé cómo comprobarlo, entonces eso es lo que me dicen. Si aquí hubiera llegado con VA, hubiera sido un televisor muy, muy recomendado. O sea, a igualdad de condiciones, tú dirías que te quedaría, si los dos fueran VA, o sea, calidad-precio, te quedarías con el el U7H. Sí, porque es que el Sony yo lo utilicé unos días como televisor personal y es excepcional, una atenuación local buena. Casi nada de efecto blooming, muy poco, era muy fluido. Me gusta mucho de los Sony ese menú de acceso directo que es casi instantáneo, eso me encanta de los televisores Sony. El sonido era más nítido, Sony nunca me decepciona en sonido, ni siquiera en el X77L, que es de gama baja, el sonido es muy bueno. Entonces sí, lo malo del Hisense, lo malo entre comillas, ¿no?, porque pues obviamente la DS tiene sus ventajas, es eso, que no llegó con VA. Pero si por ejemplo la persona la va a usar en una habitación que esté siempre iluminada, yo le diría que no vale la pena pagar el doble por el Sony, a menos que tenga el dinero y no le importe, pues entonces sí, vete por el Sony, si no, el Hisense. A ver, al final todos tenemos nuestras preferencias, es evidente. Yo, por ejemplo, a mí Sony me tira mucho, pero por el tema de cine, ¿no? Y por cómo trata el movimiento, cómo trata el escalado. A mí me gusta mucho, ¿eh? Aparte del sistema operativo de Sony, que es el Google TV, me parece buenísimo. A mí me tira mucho Sony y Panasonic, son mis dos marcas fetiche, pero sí que le veo carencias a Sony. Veo que a veces pagas en exceso el precio, porque entre un A80L o A80K y su semejante de LG, pues sí que es verdad que aunque el chip de imagen sea un poquito mejor el de Sony, cómo te va a tratar en el cine, pero a lo mejor no te compensa esa diferencia de precio, ¿no? No. Si nos ponemos a comparar estrictamente el precio, LG es más todoterreno
te lo va a hacer todo bien, quizá te va a hacer mucho mejor el tema de videojuegos, y Sony te va a hacer un poquito mejor el cine, pero claro, ya tienes que ser tú quien diga, ¿me va a merecer la pena pagar ese sobrecoste? Porque claro, hay que reconocer que LG, por ejemplo, ha evolucionado muchísimo. No tiene nada que ver las LGs de hace en las gamas C, por ejemplo. Nada, no tiene nada que ver. Nada. No tiene la LG, la C8, C9, CX, no tiene nada que ver con una C3. A nivel de la evolución de que es el procesador, el Alpha 9 que le han puesto, cómo trata el movimiento, cómo escala, interpola, ha mejorado mucho. Los televisores coreanos han mejorado mucho. Sí que es verdad que los japoneses siguen teniendo un plus a nivel de cine por el tema del escalado y la interpolación de movimiento y demás, pero cada vez los coreanos están un poquito más cerca, tanto Samsung como LG. Y bueno, esto es un debate bastante interesante. Yo me empiezo a quedar ya sin qué comentar de lo que había preparado, y si queréis añadir algo más, y con esto, si queréis ya, pues vamos finiquitando el tema. Bueno, yo sobre todo, a ver, lo que tenía pensado, a ver, Andy, ¿qué sensación tenéis referente a de que os sentís un poco no en desventaja, pero sí un poco descuidados por ciertas empresas que, digamos, al final siempre tenéis, digamos, un grupo más limitado de marcas que os llegan a vuestro país? O bueno, me imagino que simplemente, como ya la población ya asume esas marcas, el resto ya no se quiere meter porque también por el nivel adquisitivo o porque son precios demasiado caros ya no van a tener mercado, no sé. Claro, porque perdona que te interrumpa, porque si llegara una 95L, allí sería un precio realmente exagerado. Claro, ¿a qué precio podría estar, por ejemplo, de 65? No sé, pero teniendo en cuenta al precio que llegó al 80L, que está al mismo precio, por ejemplo, del C3, yo sigo prefiriendo el C3 entre esos dos. Yo diría que la 95L pues llegaría al precio similar al del G3, si no es que un poco más costoso. Eso en euros. Aquí ya es más caro, ¿eh? Aquí ya es más caro. Es mucho más caro. Yo digo, aquí por ejemplo, el precio de salida, ¿eh? Vamos a hablar. El precio de salida es más o menos parecida. 1.000 euros de diferencia. 1.000 euros de diferencia. Tranquilamente. Entre 1.000 y 1.000 euros de diferencia. Sí. Bueno, si hago la conversión de pesos a euros, el A80L de 55 pulgadas saldría más o menos en 1.600 euros, que es un poquito, y el C3 en 1.650 euros, por ejemplo, de 55 pulgadas. Bueno, y sigo prefiriendo al C3. Sí que es cierto que ya de por sí también están un poquito más altos allí los precios, porque aquí una C3... bueno, 1.600 euros, Josemi, lo podríamos conseguir, ¿no? Una C3, yo creo que sí. Pero es que luego bajan. 600, sí. Sí, es que luego bajan mucho. Ahora aquí. Sí, ahora sí. Aquí enseguida, a los 2 meses de haber salido en el mercado, ya está baja. Sí, aquí hemos llegado a ver caídas en picado. O sea, un televisor que sale a un precio de salida, sobre todo en LG lo vemos mucho, un precio de salida de 3.000 euros, como la G3, ¿no? Por ejemplo. Pues, ¿a cuánto le hemos llegado a ver, Josemi? Con cashback e historias, ¿cuánto se te puede quedar? La G3 de 65, la última noticia creo que era 2.200, 2.300 euros. Claro, es... la de 65, ¿eh? Sigue siendo caro, o sea, sigue siendo dinero, pero es barata, en proporción a un televisor que estamos hablando de una gama bastante... Bueno, es la top que tiene ahora mismo LG. Sí, es verdad, porque se cargó la... No, la G3, perdón, la que se cargó fue la anterior, ¿no? Había como una intermedia que se cargó, ¿no? Había una gama intermedia. ¿En qué? En LG, antes de la G3 había otra gama también. Estaba la B. Bueno, estaba la E9. Yo recuerdo la E9. La E es la que se ha cargado. Yo recuerdo la última que sacó de la gama E fue la E9. Y a partir de ahí ya salió la GX, la G1, la G2 y la G3. Vale, sí, correcto. La G pasó, digamos, claro, es un modelo superior en principio a la E, que es la que el panel que se cuelga directamente, porque si le tienes que poner el pie que tiene que saca el LG, eso se bambolea más. La verdad que en eso el LG se lo tiene que mirar, pero bueno, eso ya es otro tema. Sí. Y entonces, bueno, respondiendo de la pregunta, Josemi, de si me sentía limitado o como excluido. Sí. A ver, sí me gustaría traer más marcas. Por ejemplo, a veces me piden televisores Toshiba, Nokia, que también tiene televisores y no sabía.
creo que en España se consiguen, por lo menos con Amazon, los llegué a ver por Amazon. Pero eso es una gama muy baja, yo pienso. El problema es que aquí Sí, las pero de gamas todas formas- esas son bajas, ¿eh? Las que llegan, por ejemplo... De todas sí- formas, sí, los perdón. piden mucho, así sea gama baja, los piden y los ven mucho esos videos. Entonces a veces me gustaría que aunque sean gamas bajas, los trajeran para analizarlos y compararlos. Entonces, pero que eso me afecte muchísimo en el rendimiento del canal, realmente no, porque pues por lo menos Samsung y LG traen todo y pues TCL, aunque sea de a poco, va llegando. Sony me alegró mucho que este año ya haya podido, pues los 3 televisores que él tiene ya los tengo en mi canal, entonces genial. Pero sí me gustaría obviamente que algún día trajeran las marcas más modelos u otras marcas entraron acá a Colombia a comercializar y a competir. Bueno, Bueno, a ver si hay suerte y poco a poco también se va agrandiendo el abanico de marcas, que contra más riqueza y más competencia, eso también genera que los Bajen precios los puedan precios. bajar un poco, claro, porque si no hay competencia, entonces claro, la marca que no tiene competencia abusa. Y eso sí casi es así. no, a ver, aquí también Bueno. pasa, ¿eh? Aquí hay marcas que para mí eran muy buenas, como el caso de Sharp, que era una marca para mí casi referente, cuando estaban los Sharp Aquos, no sé si ahí llegaron y tal, que era una marca muy buena y dejó de comercializarse. Y eso que en Japón creo que fueron los primeros a sacar un televisor 8K y cosas de estas, pero por alguna razón no llega. Y si llega algo de Sharp, son gamas muy bajas. O sea, eso pasa en todos los mercados, que no, igual que Xiaomi. Si aquí llega algo de Xiaomi, son gamas normalitas. No llega nada. Yo no he visto en ninguna tienda nada de Xiaomi que vaya a 4K, 120 Hz y tope de gama. O sea, yo de Xiaomi no he visto. Todo lo que veo son televisores más modestos. Así que imagino que eso pasa. Los mercados a veces no sé por qué tienen estas cosas, que dependiendo de las zonas, yo creo que sí que os discrimina un poquito más Sony por el tema de la serie 95, que es la que nos llega, y Panasonic, que tampoco os envía allí las tope, ¿no? Pero por lo demás Exacto. es las que menos. Bueno, pues, como última cosa, simplemente una cosita y ya despides si quieres. ¿No te parece que Samsung está reventando los precios directamente? No sé, yo, porque al menos aquí se está viendo un cashback de la S95C, que es, digamos, ahora mismo, no sé si es su buque insignia, porque a veces yo no tengo claro si Samsung se tira más hacia el digamos, el LED, o el mini LED, digamos, VA, o tira más hacia el OLED, porque no tengo muy claro cuál es la tele insignia de Samsung. Yo sé que la tele insignia de LG es la OLED, pero Samsung a veces parece que le da ese miedo a decir, mira, mi tele insignia, yo creo que su tele insignia es la 8K de LCD, de mini LED. sí, Pero no lo tengo. Perdona, pero Josemi, la 8K no ha tenido restricciones allí en Latinoamérica, porque aquí creo que ha salido muy mal parada con el tema de las restricciones de brillo. Lastimosamente no lo he podido traer. El Q800C sería en este caso, Sí, el 8K. Aquí a Colombia llegó, pero no lo he podido traer porque es demasiado costoso, se me sale el presupuesto. El QN90B 4K llegó en 50 y 65 pulgadas. Aparentemente 55 pulgadas en adelante en toda América. Aparentemente llegará con panel ADS, con obviamente menos brillo, Claro. menor rendimiento en escenas oscuras, de acuerdo a ratings.com. Casi siempre lo que llega a ratings se refleja en el resto de América, salvo algunas pequeñas diferencias. Entonces yo considero que en los 4K el buque insignia va a ser el QD del S95C sí o sí, por todo, por sonido, por imagen. Sí, este año sí que ha aunque apostado aquí un no haya poquito llegado. más, ¿eh? Este año sí que ha apostado un Sí, poquito sí. más. Sí que es verdad que los primeros QD-OLED parecían una pinta de gama baja increíble de Samsung, ¿eh? Porque el material y todo como estaba hecho, aquello daba un poquito de... Sí. Vale. Sí, aunque aquí no ha llegado, de acuerdo a lo que puedo ver, es además de bonito, en todo sería lo más top en la línea, en los resolución 4K. Los 8K de este año lastimosamente no los he podido traer porque son demasiado costosos. Vale, antes de acabar el vídeo, que se me olvidaba ya, y también quería comentarte respecto a un vídeo que vi en tu canal de otra comparativa que me llamó la atención. Porque claro, yo sí que es verdad que desde años aquí
me interesa más, lo que más me interesa es la tecnología OLED, y estoy poco puesto en tecnologías como NanoCell de LG o Quantum Dot de panel VA de Samsung. Pero me llamó la atención porque LG siempre ha sido, digamos, al ser el fabricante de paneles IPS y Samsung fabricantes paneles VA, era raro encontrar Samsung con panel IPS y LG con panel VA. Pero tenemos, curiosamente, un caso que tenemos una NanoCell de LG con panel VA que la comparaste con un Quantum Dots de Samsung VA en tu canal. Entonces, ¿ahí qué apreciaste? ¿Qué diferencia viste? O sea, ¿qué tal se comporta el NanoCell VA de LG frente al Quantum Dot VA de Samsung? A ver, te digo. Fue más concretamente la que subí hoy, porque no lo he comparado con el de Frame. Pues mira, pues yo buscando vídeos de tu canal, ¿vale? Así para documentarme bien antes de hacer este podcast, pues he encontrado una comparativa que me ha llamado mucho la atención y concretamente ha sido esa, ¿no? La de la NanoCell LG con VA contra Quantum Dot de Samsung VA. ¿No? Listo. Sí, tiene que ser con el que es, porque el Nano 77 contra Quantum Dot solamente lo he comparado con el de Frame, que tiene Quantum Dots como filtro de color. Sí, a mí me parece genial. Sí, correcto. Mira, el vídeo lo has subido, el vídeo lo has subido hace 7 horas. O sea que sí, correcto. Ahí lo tienes. Recién salió del horno, vamos. Recién salido del horno. No, pero es que aparte me ha llamado mucho la atención por eso de ver, panel VA de LG contra panel VA de Samsung. Esto es inaudito. Yo jamás hubiera pensado que LG se bajara los pantalones en ese sentido. Claro, ya por fin, que es lo normal. Es que es LG, ojo al dato, es LG compitiendo contra Samsung con un panel de Samsung, porque VA al final es de Samsung, ¿no? La tecnología VA es de Samsung. O sea que... Esto es como ver un televisor LG con HDR10 Plus. Sí. O sea, ¿cómo es posible? No sé cuál sea el fabricante que le provee los paneles a LG, porque pues él también fabrica sus paneles. Sí, pero normalmente, como siempre ha sido, ahora ya la cosa ha cambiado mucho con el tema de que fabrican terceros los paneles, pero sí que hasta hace pocos años, si un televisor llevaba panel VA, sabías que era de Samsung, y si un televisor llevaba panel IPS, sabías que era de LG. Ahora la cosa puede ser que haya cambiado porque ya hay terceros en la ecuación, a veces se encargan a fábricas chinas y vienen de fuera los paneles, pero me ha llamado la atención el vídeo y quería comentártelo, y realmente, que un NanoCell VA de LG contra un Quantum Dot VA de Samsung. Me ha llamado mucho la atención y quería preguntarte tu opinión, que lo has visto ahí y, ¿qué tal? Bueno, en particular entre esos dos, mi opinión es que, bueno, normalmente hay muchas personas que no les gustan los VA porque dicen que los colores lucen lavados, que no son muy precisos. Bueno, eso sí lo llegué a notar en televisores, por ejemplo, de Hisense de años pasados, que venían muy mal, por lo menos calibrados de fábrica. Pero, por ejemplo, al añadirle el filtro de color NanoCell, yo personalmente, habiendo analizado ya varios televisores, siento que es una muy buena combinación porque, a ver, el rendimiento en escenas oscuras obviamente va a ser mejor y los colores lucen como casi en un punto, no sé si decirlo perfecto, como que no son increíblemente saturados, pero tampoco lucen como con una experiencia blanquecina, que era lo que critican algunas personas que detestan los VA. Entonces a mí me parece genial que él ya haya incluido NanoCell, aunque ya lo había hecho con la gama baja de años pasados en 50 pulgadas y en algunos NanoCell. Pero esa comparativa que mencionas es de 50 pulgadas, pero también ese Nano 77 en 55 pulgadas llegó con VA. Y yo hasta ahora, por lo menos aquí en Colombia, no había visto un televisor de 55 pulgadas LCD LED de LG con panel VA. Entonces a mí eso me parece genial que LG los incluya, y más con el filtro de color NanoCell. No sé si allá en España de pronto esa misma referencia o una parecida. Es que habría que mirarlo con lupa, habría que mirarlo en lupa, porque eso sí que a veces cambia en algunos mercados, que nos podemos encontrar los mismos modelos. No sé con qué televisor de Samsung me pasó,
que yo hice una comparativa en el canal y había gente que me escribía y me decía que es que allí era IPS, bueno, cambiaba el tipo de panel. O sea, que un mismo televisor, un mismo modelo, nos podemos encontrar que en otro país llega con panel VA, aquí llega con IPS, es que no sé. Es más, Josemi, corrígeme si me equivoco, nos hemos encontrado con paneles Samsung QD-OLED en gamas, en grandes pulgadas que vienen con panel White OLED, ¿verdad? Bueno, 83 seguro. O sea, es que pero sí. Tócate las narices. Eso o sea, lo leí. Tú te compras un QD-OLED de Samsung y te viene con panel White OLED. Es que suena chiste, pero es que puede pasarte. Claro, pero si su fábrica no fabrica como... Y porque este año llega a 77. Pues cámbiale el nombre, claro. Cámbiale el nombre al modelo. O sea, di... Bueno, pero aquí lo importante es vender Samsung. Sí, pero es que estás engañando. O sea, es que yo personalmente lo veo, ¿no? Porque me voy a comprar Sigue siendo LED, pero no es QD-OLED, claro. Bueno, pero es que... Pero sí leí de esa colaboración que habían pactado ya estas dos marcas, que le iba a proveer paneles LG a Samsung, porque no podían, Samsung no puede fabricar QD-OLED tan grandes, por lo menos hasta ahora. No, lo más que hay es 77, sí. Me parece, ¿sí? No hay más. No, y también va a sacar también tipo B3, o sea, va a sacar Samsung también gamas más bajas y serán White OLED. Pues claro, yo me imagino que la producción de QD-OLED da lo que da. Y bastante que está haciendo. No, que eso me parece bien, lo que al final, pero no dejas de confundir a la gente, porque no todo el mundo está puesto. O sea, al final tú compras un modelo de televisor pensando que estás comprando algo y te puedes encontrar que, bueno, eso pasaba en algunos televisores de Sony, que los paneles, los full array LED, la gama X, no sé, te estoy hablando hace 2 o 3 años, que si pasabas de X pulgadas te podías encontrar que el panel no era VA, era IPS. O sea, no sé si a partir de 75 pulgadas había un modelo 85 que era IPS. Si te comprabas hasta el de 75 pulgadas era VA, y si te comprabas el de 85 ya era IPS. Y te estaban vendiendo el mismo modelo, pero es que no tiene nada que ver un panel IPS con un panel VA. Entonces te puedes encontrar con esos, que a veces hay tamaños. Las marcas deberían aclarar eso de los paneles, ponerlo en la caja, no sé por qué no lo hacen. Yo lo veo un desbarajuste tremendo, así claro, porque al final tú estás con la confianza de que tal marca, tal modelo tiene tal tipo de panel y después puede resultar al contrario, porque viene de una remesa que viene de otro país o lo que sea y entonces esa remesa es IPS y después tienes otra y entonces, claro, la diferencia es un código que es enorme y la diferencia a lo mejor está en 2 letras. Claro, para el que sí que es entendido en la marca, pues sí que va a mirar con lupa esa referencia, pero para el que va día a día, pues lo mismo ni lo tiene en cuenta. Y lo mismo el que te la vende ni lo sabe, porque ya sabes cómo es la venta en centros comerciales, que hay gente que sí que es especialista, pero hay gente que directamente lo que quiere es vender teles y ya. Bueno, señores, para los que estáis viendo este vídeo, en mi canal, en los del canal de Andy Tecnología ya lo conocéis porque lo habrá dicho muchas veces, harán post, estoy poniendo el vídeo de cómo con un móvil poder saber qué tipo de panel estáis comprando, con un fondo blanco, con el móvil, la cámara y ajustando por la configuración de los píxeles. Podéis saber qué tipo de panel, si estáis comprando un IPS, ADS o VA. Es importante porque así lo podéis comprar vosotros mismos y que no os den gato por liebre, ¿no? Porque eso es importante pues sí, saberlo. Que sí. Y eso te tengo que felicitar, Andy, porque mira que he visto muchas maneras de comprobarlo, pero así descubrí tu canal. Así descubrí tu canal, buscando el cómo averiguar de una manera sencilla cuando un panel era IPS, VA o ADS, y es tan sencillo como acercar un teléfono móvil a un fondo blanco y ver la configuración de los píxeles. Y yo creo que bueno, que hay que decírtelo, ¿no? Así que muy bien. Muchas gracias. Aunque obviamente esa referencia la tomo de ratings.com, ¿no? Bueno, pero no todo el mundo se lee RThings. Yo cuando veo RThings lo veo más que nada para ver comparativas de televisores, de tiempos de respuesta, milisegundos, pero no me empapo de todos los modelos, todas las cosas. Y a veces hay cosas que te pueden escapar. Y está bien que haya alguien que se preocupe en decir, mira chicos, si cogéis un móvil, lo acercáis aquí y lo ponéis así, vais a verlo cómo es. Eso pues se agradece, la verdad. Por cierto, Andy, como pequeña coletilla, te tienes que mirar si te llega alguna vez algún G3, el filtros antirreflejos que también tiene la G3, que es una maravilla. Sí.
Yo lo tengo, el G3, pero a ver, yo recuerdo, sí tiene... Sí, también, porque en el canal lo analicé, sí, también tiene un antirreflejo. Lo que pasa es que ese G3 es demasiado costoso, o sea, yo realmente pagar más porque tiene brillo, bueno, sé que tiene disipador de calor, pues realmente me iría más por un QD OLED, me iría más por el S90C si te soy sincero, pero yo, porque no soy amante del brillo, ¿no? Pero Bueno, quien puede ser por el G3, adelante. Yo ya te empiezo a pillar, Andy. Sí que es verdad que te tira Samsung, ¿eh? Lo estoy notando, pero bueno, todos tenemos nuestras preferencias y no pasa nada, ¿eh? No pasa claro, nada. Es que esto es como el que le gusta más PlayStation o Xbox, oye. Y es que hay gente que se enfada. Pues oye, pues para gustos los colores. Y si a ti por lo que sea, a ti te llena más o te satisface más Samsung, porque tiene unos colores más vivos o lo que sea, o por la historia que sea, porque te convence más el QD OLED, la tecnología QD OLED, o porque crees que calidad-precio, lo que te está dando por lo que estás pagando, calidad-precio, sí, te complace más, pues yo creo que, oye, es muy respetable. Y si tú tienes una preferencia clara por Samsung, pues yo, por ejemplo, tengo una preferencia clara por Panasonic y después Sony, aunque reconozco que tiene un sobrecoste exagerado. Y lo reconozco, sí, y no me importa decirlo. O sea que... Y nada, si queréis decir algo más antes de despedir el vídeo, que ya nos estamos pasando de la hora. Y nada, oye, un placer tenerte aquí, ¿eh? Se me ha hecho muy cortita. La verdad que este hombre es una enciclopedia de marcas. Aparte que se saben todas las configuraciones y todas las letras. Sí, ostras. Que eso, aprenderse eso de memoria... Y yo no puedo. Eso es lo que me está costando seguirte, porque yo me he hecho mis apuntes, porque he visto tu canal, he mirado las cosas que me han llamado la atención, pero claro, yo a veces me puedo despistar en una marca, cuando te he dicho lo de Samsung, BC, tal, pero es que tú lo tienes muy claro, la referencia de los televisores, y lo dices muy de cabeza, tal, o sea, la verdad es que sí, que hay que reconocerlo, que no es fácil. El que es crack, es crack, y ya está, ¿no? Sí. Claro, se vea tanto, ya más de 3 años con los televisores repitiendo y comparativas, a uno se le graba, quiéralo o no, tantas referencias. Claro, pero bueno. Comparativas, ¿cuántas has hecho desde que llevas así en tu canal? Comparativas en sí no sé, pero tengo más de 800 videos y yo creo que el 80% son comparativas. Pues tú imagínate. Entonces... Claro, a ver, que sí, que aquí tenemos otros canales en España que hay que reconocerlo, que también son buenos, y todo hay que decirlo, pero que en Colombia y que seguramente no hay esa facilidad para acceder a tantos televisores y a tantas gamas y tal, que haya un canal que es bastante referencia, porque estás por encima de los 80.000 suscriptores, que está muy bien, y que tengas la cantidad de comparativas que tienes, vídeos, análisis, settings, y la verdad que está muy bien. Y oye, y muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, y espero que este podcast te guste y te anime, que en un futuro, pues si quieres volver a pasarte por aquí, pues aquí estaremos, ¿sabes? Y tanto. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, a mí me gusta este tipo de videos porque uno comparte, aprende y les enseña a los televidentes que de pronto desconocen de algunos temas. Y por supuesto, encantado para una próxima ocasión volver a hacer un nuevo podcast con ustedes. Bueno, pues muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos, y nada, seguir ahí, que vaya bien, suscribiros tanto a Andy Tecnología TV como a Dordameron. He puesto el enlace de su página web, he puesto el enlace de nuestro canal de Telegram Chat, por quien quiera también charlar con nosotros, y nada, aquí todos sois bienvenidos, muchas gracias, que vaya bien, un saludo y hasta la próxima. Saludos, hasta la próxima.